Muy buenos días, Latinoamérica. Esto es la Academia, café virtual científico y cultural, a cargo de quien les habla, el doctor Enrique Richard. Como es habitual en nuestro programa, hoy tendremos un invitado de lujo, un gran honor. Hoy tendremos como invitado al biólogo Marcelo Viñas. Como dije, biólogo, activista, naturalista, pero sobre todo referente absoluto a nivel Latinoamérica del cine documental vinculado a la parte ambiental, a la parte antropológica, a la parte museológica. Todo un referente. Hablar de la producción extensísima que posee Marcelo Viñas y que podemos ver una muy pequeña muestra en este collage que me he tomado el trabajo de hacer, es imposible. Esta es una muy pequeña muestra de la extensísima producción de Marcelo. Hoy compartiremos con Marcelo un café que ya está humeando. Hoy hablaremos con Marcelo de una cuestión fundamental. Hablaremos de el pasado, el presente y el futuro del cine documental. Hablaremos del cine documental como herramienta de conservación, como herramienta y elemento pedagógico para la educación ambiental. Y hablaremos de todo lo que surja, café de por medio. No voy a seguir hablando porque quiero cederle la palabra a este referente absoluto del cine documental, no solo argentino, sino también latinoamericano, internacional. Con ustedes, Marcelo Viñas. Acompáñenme. ¿Ok? Aquí estamos, ya lo hemos presentado. Con ustedes, Marcelo Viñas, biólogo, activista y referente absoluto latinoamericano en el cine documental, un referente conocido a nivel internacional y a través de su producción, los docentes investigadores de Latinoamérica hemos utilizado esta gran producción de Marcelo Viñas como herramientas pedagógicas en nuestras aulas. Entonces, el día de hoy es un gran privilegio para la Academia Café Virtual Científico y Cultural contar con una personalidad como Marcelo Viñas. Muy buenos días, Marcelo. Enrique, ¿cómo estás? Che, un placer, un gusto y muy agradecido por esta invitación, por supuesto. Marcelo, hemos estado viendo tu intensísima producción en el cine documental y la primera pregunta para iniciar esta tertulia está dirigida a las perspectivas que tiene este género en Latinoamérica. Perspectiva que me interesaría saber tu punto de vista, el pasado, el presente, el futuro, y desde un contexto que en algún momento hemos conversado de colonización educativa. Tú sabes muy bien que en Latinoamérica tenemos un problema gravísimo
se investiga muy poco, y de esa investigación también muy poco se divulga y muy poco llega a traducirse en textos escolares. Entonces, lamentablemente, queremos hacer conservación de la naturaleza, de nuestra biodiversidad, pero resulta que en la escuela primaria, en la secundaria, nuestros niños, nuestros adolescentes conocen más la biodiversidad de África, de Australia, que la propia nuestra. Sí, En sí, ese sí. sentido, una de las cosas que yo más valoro, yo soy justamente un gran usuario de tus documentales en el aula universitaria, porque justamente una de las cosas que me parecen más fantásticas es que tú rescatas a través del género del cine documental nuestra biodiversidad y sobre todo la problemática que tiene nuestra biodiversidad, no solo en la parte de conservación, sino también en la parte social, antropológica y política. Has cambiado muchos puntos de vista. Tú sabes que yo también soy un férreo enemigo de estos paquetes tecnológicos como la soya transgénica y Claro. ese matrimonio indisoluble con el glifosato. Entonces, tu documental Hambre de Soya, por ejemplo, para mí es un clásico que yo siempre lo paso en las aulas, lo sigo difundiendo. Entonces, a través de este tipo de documentales tú has llegado no solo a la parte biológica, sino también has tocado este contexto social y político también, ¿no? Entonces, a la audiencia yo creo que le interesaría muchísimo escuchar la perspectiva, pero de la voz del protagonista, Marcelo Viñas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, para mí es el tema del documental es como una extensión de nuestra profesión, ¿no? La biología, que es lo que nos permitió Correcto. conocernos en la década de los 80 en Tucumán. Eh, yo creo que cuando uno empieza a hacer documentales de naturaleza, yo me metí en el documental porque quería realmente retratar la biodiversidad que tiene eso que vos comentabas muy bien recién, ¿no es cierto? La biodiversidad latinoamericana es muy poco conocida por los locales, uno porque no está representada en la producción audiovisual, o muy poco representada, y la otra es porque hay toda una cuestión con, por lo menos en Argentina, ¿no? Con el inmigrante que vino y desconoció todo lo que era nativo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy de un pueblo de la provincia de La Pampa que se llama General Pico, es una ciudad, es la segunda ciudad de la provincia. General Pico fue fundado en 1905, era un pueblo ferroviario, estos pueblos que tenían, lo primero que se ponía era el tanque de agua para abastecer la locomotora a vapor, y a los 10 años, en 1916, Pico, había un maestro de escuela italiano que sacó un libro que se llamaba Álbum gráfico de General Pico y los alrededores. Yo lo leí en la década del 90, estaba haciendo unos documentales en La Pampa, y me sorprendió ver que este tipo, Brudaglio, decía que los alrededores de Picos estaban, tenían muchos pastizales con venados y ñandúes. Y Claro. resulta que el venado de La Pampa ya estaba extinguido en la provincia de La Pampa Ujú. cuando leí eso. Y no solo extinguido en la provincia, sino que estaba extinguido en el imaginario popular. O sea, la gente ni siquiera sabía que había habido ahí una especie Claro. tan bella, tan elegante, tan bonita como el venado de las Pampas, ¿no? Es decir, la extinción del venado era un síntoma tremendo de la pérdida de biodiversidad desde la base, que es en el imaginario popular. ¿Qué año era Entonces, ese, Marcelo? el libro es de 1916 y el Claro. bicho se desapareció. Hasta 1950 aparecía en las listas de fauna, pero ya prácticamente no había, porque la transformación agrícola arrasa con todo. Ahora apareció una población nuevamente que está al sur de San Luis, está como escapando de la modificación en San Luis, pero son esas poblaciones que corren muchos riesgos, son muy marginales, de pocos individuos, muy vulnerables a muchas cosas, ¿no?
pero lo que yo quería notar es esto, ¿no? Cómo el imaginario puede salvar una especie o puede hacerla desaparecer. Porque Claro, lo que ni siquiera está en el imaginario, y bueno, está claro. condenado a desaparecer en el Desaparece, terreno. claro. Entonces, eso era como un síntoma y a mí me interesaba, a mí y a otros, ¿no es cierto?, de nuestra profesión, que se conociera la biodiversidad local, que es rica, que es bella, que es hermosa y que es nuestra. Entonces me metí con los documentales para hacer eso, pero con el tiempo uno empieza a ver cuáles son los problemas que afectan a la biodiversidad y en el caso de alguien que se dedica a la comunicación, es como que no podés evitar comprometerte con eso también. Entonces, terminás, o en mi caso, terminé haciendo documentales para que la gente entienda cuáles son los modelos que hay, ¿no? Estos modelos industriales que arrasan no solo con los ecosistemas, con las especies, sino con las sociedades también, con las culturas. Entonces ahí salió Hambre de Soja, salió La siembra letal, cuando los árboles matan, sobre el modelo forestal en la Mesopotamia argentina, varios documentales más, y se podría hacer con los salmones en Chile, con la palma aceitera en Ecuador, se podría hacer con muchas cosas, ¿no? Con la destrucción de la Amazonia o del cerrado brasilero. Este, y yo creo que lo mejor que le puede pasar a un documental y a un documentalista es lo que vos comentabas, ¿no es cierto? Que su material sea usado en docencia. Porque es como decir, bueno, logré el objetivo de hacer comunicable una realidad que a veces es más o menos compleja, pero que por lo menos cumple con esa función, la pieza audiovisual de comunicar y de transparentar una situación, ¿no? Este, Hambre de Soja es increíble porque es un documental, tiene hoy 16 años y se sigue usando. Es decir, Esa cuando realidad, lejos de haberse no cambió, claro. aumentado, o sea, esa realidad, Sí, sí, por sí, ejemplo, Hambre de Soya, yo la proyecté en Bolivia, por ejemplo, cuando empezó el claro, modelo sojero también a replicarse allá. claro, Entonces, claro, de repente, cuando yo empecé a usarla en Bolivia, era hiper actual. Y te claro, estoy claro. hablando de hace 5 o 6 años atrás. Sí, 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 claro, claro. Sí, es tremendo, ¿no? En Bolivia, en la zona sur, Santa Cruz y todos esos departamentos, entró incluso de la mano de argentinos. Sí, sí. Como pasa en Uruguay, que la soja entró de la mano de argentinos. O sea, hemos llevado, o a Brasil incluso, ¿no? Vos pensás que cuando la soja entró en Brasil, estaba prohibida la soja transgénica. Ujú. Y entró de manera contrabandeada a través de Argentina, y al final era tanta la cantidad de soja transgénica que había cultivada que era imposible sacarla, entonces la Claro. tuvieron que terminar aprobando. Que fue la que era la ministra de Ambiente de Lula, que era muy buena y que ella se oponía, pero al final perdió la partida porque la inundaron con soja Claro, transgénica claro. ilegalmente. Y, Ujú. pero sí, ahora yo lo que también quiero volver un poquito a tu pregunta inicial respecto a la historia del documental, ¿no? Ujú. Y obviamente que en nuestros países hay una tradición de producción documental, en algunos países muy fuerte, como es Argentina, Sí. pero esa producción documental está focalizada en temas políticos, sociales, Ujú. económicos, ¿no? Hablan en general sobre la injusticia del hombre sobre el hombre, ¿no es cierto? Es como esa idea socialista. Y lo que no hubo fue el paso hacia una producción documental de naturaleza. En cierto sentido, porque muchos de los documentalistas, esta es una hipótesis mía, ¿no? No conocen la naturaleza, o no les interesa la naturaleza, o son urbanos y la naturaleza les parece algo que está fuera del límite de la ciudad y por ende sin Lejos. interés, lejos, Ujú. o no se sienten vinculados de alguna manera con la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por eso en Argentina, que es un país que tiene, no sé, 12, 13 biomas distintos, que tiene una tremenda biodiversidad y diversidad de ambientes, ¿no? Tenemos desde bosque andino patagónico, desierto, selva lluviosa, selva con estación seca, o sea, hay de todo.
litoral marino, y no hay casi producción de documental de naturaleza. Es muy increíble. Increíble, Entonces, increíble. es increíble, porque aparte, digamos, la naturaleza tiene una incidencia en el PBI a través del turismo. Vos Claro. pensás que en Catarata del Iguazú reciben 1,5 millones, 2 millones de personas por año. Ujú. El glaciar Perito Moreno recibe, no sé, 1 millón de personas por año. Es decir, mucha gente viene a Argentina solo para ver naturaleza. Y nosotros no producimos nada de naturaleza. Entonces ahí hay una deuda que creo que los que tienen que cambiar esa mentalidad son los intelectuales, básicamente. Los intelectuales siempre eh, usan la vertiente social para todo, el humanismo. Y el humanismo termina siendo un humanismo falso, ¿no? Un humanismo, digamos, mentiroso o Hipócrita. eh, hipócrita, exactamente, demagógico. Exacto. Este, Sí. porque es un humanismo que no ve las verdaderas y futuras causas del sufrimiento humano, que son las ambientales. Exacto. Es decir, nuestros hijos y nuestros futuros nietos, ¿qué van a sufrir en el futuro? ¿Un problema social? No, van a sufrir problemas derivados de la crisis ecológica que estamos generando desde hace décadas. Así es. Entonces, hay mucho intelectual, mucho periodista formado, que no están viendo esa situación, por lo menos acá. Entonces, ahí me parece que hay un problema que tenemos que de alguna manera solucionar. Y bueno, ahí estamos en ese desafío, ¿verdad? Pero no es fácil, porque hacer documentales de naturaleza en Argentina es algo que no se financia, justamente por esta cuestión, ¿no? Yo hice un estudio mínimo hace unos años atrás, el Instituto Nacional de Cine, en una vía de producción documental, había recibido en un año 175 proyectos, de los cuales ninguno era de naturaleza. Ninguno. Y había uno solo que tenía nombre de naturaleza, que era un proyecto sobre el huemul, que es una especie de cérvido andino, pero no era sobre la naturaleza del huemul, era una evocación a raíz de una especie de cuento de unos tipos que buscaban el huemul. O sea que no solo no se ofrecen documentales, sino que no hay. Y cuando aparece algún documental, por supuesto los jurados creen que eso es una pavada propia de gente de clase media que no tiene otra cosa de qué ocuparse y lo descartan, ¿no? Así Increíble. que creo que el programa es medio difícil, Medio oscuro, ¿no? oscuro, es oscuro. Justamente una de las cosas que yo quería comentar, quería preguntarte, estaba referida a esta gran producción que mostré durante la presentación. Y aquí yo quiero, bueno, tengo varias cuestiones, ojalá podamos abarcarlas a todas, ¿no? Una estaba referida justamente al tema si realmente se puede hacer cine documental en Latinoamérica. Por este tema de el financiamiento. ¿Hay credibilidad de la institución pública por este tema como para financiarlo o necesariamente hay que buscar auspicios como National Geographic, por ejemplo, que te ha apoyado en algunas de tus producciones, o buscar elementos como utilizar actores de gran renombre como Ricardo Darín, que lo has utilizado también como voz, como narrativa en algunos documentales también, y que sin lugar a dudas hacen mucho a la esencia del mismo género, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, quería preguntarte eso porque te cuento que aquí en Ecuador, donde estoy ahora, cuando mis estudiantes veían tus documentales,
justamente una de las dudas eran esas. He visto muchos estudiantes que se entusiasman viendo tus documentales y inclusive muchos de ellos con el celular han intentado, han hecho algunos trabajos bien interesantes con el celular, reitero, porque realmente estas documentales son muy inspiradoras, las tuyas. Entonces, tu opinión, Marcelo. Che, bueno, te agradezco mucho. Para mí es un honor que mis documentales se inspiren. Yo siempre trato de motivar a los jóvenes para que hagan documentales, sobre todo documentales de temas ambientales o de naturaleza. De hecho, cada tanto doy cursos sobre producción documental, cursos básicos, ¿no es cierto? Y para iniciarse en el tema, pero pensando que realmente hay que motivar a los jóvenes para hacer estas cosas. A mí me encanta eso que decís y la verdad que me pone muy contento. Por otro lado, no es fácil producir documentales de naturaleza, no es fácil entrar en circuitos del estilo de National Geographic. Esa producción de National Geographic en realidad no fue de National Geographic, sino el canal la emitió, ¿no? Pero no es que pusieron plata, digamos. Ah, Claro, fue una cosa así. entonces, Y, ¿cómo es esto del financiamiento, Marcelo? Y el financiamiento, yo te digo, en general lo que hago es trabajar con ONGs que tienen algún interés, que por ahí han encontrado algún subsidio que tiene un componente audiovisual y entonces a partir de ahí hago la producción. Y a veces he hecho cosas con el Estado, pero poco, porque la verdad que el Estado no me gusta trabajar para el Estado, digamos. Por lo menos acá es todo muy burocrático, es todo muy trabado y eso a la larga para lo que es una producción audiovisual redunda en productos aburridos y de bajo interés, ¿cierto? Y después, por otro lado, cuando cambia el gobierno, lo que hizo el gobierno anterior no lo emite, o yo qué sé, aparecen esas cosas que atentan contra las ganas de producir para el Estado. Así que yo, digamos, lo que hago es tratar de moverme a través de producciones con ONGs, básicamente, y algo con los privados, pero poco, porque tampoco hay esa cultura de producir para conservar la naturaleza, ¿no? O sea, una empresa grande le conviene mucho más hacer un recital a beneficio que producir un documental de naturaleza, aunque gaste más plata, porque eso tiene mucha visibilidad, mucho impacto, el periodismo lo cubre, hay grandes figuras. Entonces, realmente es muy complicado. Por supuesto que apelar a voces como la de Ricardo Darín, que es un tipo de primera y que no nos cobró para hacer los laburos, lo ha hecho de onda, eso le da mucha visibilidad a los documentales, porque vos, si tenés que el narrador es un tipo que ganó un Oscar, vas a decir, bueno, está jugando en primera división, ¿verdad? O la Entonces, música de Gustavo Santaolalla. de Gustavo Santaolalla también, que es otro tipo Un muy lujo, ¿eh? generoso. Claro, es un recontralujo, imagínate, dos tipos ganadores del Oscar, Santaolalla dos veces, Ajá. entonces con eso uno chapea, pero en realidad es un honor trabajar con esta gente que es tan generosa y tan desinteresada y comprometida también, ¿entendés? Porque son gente muy comprometida con todo esto. Entonces, cuando está esa posibilidad, obviamente hay que tomarla y, y eso redunda en que el documental se vea más y la situación que está expresada en el documental sea más conocida y, bueno, que la rueda gire, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, yo apuesto siempre a los jóvenes y a la formación y me encanta dar los cursos y ver que realmente los pibes y las pibas se embalan y tienen ganas de hacer cosas y empiezan a producir documentales. Para mí es parte de todo el juego, ¿no es cierto? Abrir para que eso se democratice. Y vos decías con un celular, hoy los celulares tienen una calidad increíble, Sí, sí. ¿no? Hay hasta herramientas como pequeños Steadicam para poner un celular y grabar con el celular sin que la cámara esté moviéndose para todos lados. O sea que
Hoy no hay limitaciones tecnológicas para producir. Hoy a nivel tecnológico la tecnología es barata como para hacer documentales. Lo que hace falta es desarrollar buenas ideas y después, bueno, ejecutarlas. Correcto. Pero más allá de que la realidad no sea muy auspiciosa para este tipo de trabajos, yo siempre digo, siempre estimulo a los jóvenes, porque en algún momento va a cambiar esto y va a ser un poco más fácil, o por lo menos socialmente más aceptado este tipo de trabajo. Así que la verdad que me pone contento lo que decís. Ahora, yo lo que veo, querido Marcelo, es que como que hay una especie de divorcio entre la educación oficial y herramientas como el cine documental local, porque, por ejemplo, se sigue replicando el sistema de un abecedario donde está la E de elefante, donde está la J de jirafa, pero curiosamente, a pesar de que existe una diversidad documental, solo con tu producción, yo creo que hay un panorama bastante completo de la problemática ambiental. Pero sin embargo, los organismos oficiales educativos no recomiendan este tipo de herramientas. Entonces, caemos en un círculo de retroalimentación negativa porque seguimos replicando el modelo de colonización educativa y no podemos hacer conservación porque, bueno, ahí está la frase que yo plasmé en un librito de educación ambiental hace 25 años atrás: nadie ama lo que no conoce, y lo que no se ama no se cuida. Claro, claro. Entonces, es fundamental que un niño, primero, conozca la biodiversidad, segundo, se enamore de esa biodiversidad, y si se enamora, ya no tengo que hablar de conservación, porque lo que uno ama lo cuida. Sin embargo, esto no ocurre en Latinoamérica porque justamente no estamos enseñando la biodiversidad. Y lo preocupante es que no es que no se enseñe porque no hay material. Hay material. Sí, Lo sí, estamos sí. viendo ahora en pantalla, el material. Sí, Pero sí. por alguna extraña razón, los organismos oficiales no han oficializado estos materiales. ¿Tu opinión, Marcelo? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con vos, 100% de acuerdo con vos. Yo creo que ahí, en cierto sentido, lo que pasa, por lo menos acá en Argentina, es que la producción audiovisual es como mediada por el Instituto Nacional de Cine, ¿no? El INCA. Entonces, para mucha gente lo que no pasa por el INCA no existe. Entonces, hay una enorme producción por fuera del INCA que es muy valiosa, y te diría, de mi producción, no porque digo que la mía sea valiosa, pero el 99% es fuera del INCA, y no existe. No logro que sea pasada por el canal oficial Cinear Play, que es gratuito, no logro. Entonces, obviamente todo este material está de forma gratuita en mi canal de YouTube o en canales de YouTube de las fundaciones. Es decir, pero no logro que sea visibilizada oficialmente porque no pasó por el organismo oficial que da los créditos o los subsidios para la producción de cine. Entonces, ahí tenés un sesgo que realmente es patológico, ¿no es cierto? Vos hablas de la colonización. Sí, acá la gente va a la Costanera Sur, que es una reserva urbana de la ciudad de Buenos Aires, y ve coipos, o lo que se le llama nutria acá, que es una especie americana, y dice, mira qué lindo los castores, ¿no? Piensan que son castores porque nunca vieron un coipo Claro, claro. en la producción, pero vieron miles de veces Claro, castores. castores sí. Entonces, esa es la colonización que tiene toda la sociedad. Pero puertas adentro de nuestras sociedades hay otra colonización que se verifica, porque el modelo también se replica a escala interna. Está la colonización de que todo aquello que no sea mediado por lo oficial no existe, ¿no?
es el caso de la producción documental que no pasa por el Instituto de Cine. Y al no pasar por el Instituto de Cine, no entra en las pantallas gratuitas del Instituto de Cine o del Estado, porque algún funcionario dice, no, si esto no fue financiado por el Inca, no tiene que estar acá, ¿no? Entonces, hay un montón de barreras para pasar. Y después están los programadores de televisión, que gente que la encargada de poner en la pantalla cosas que viven con el rating todo el tiempo, viendo a ver qué les va a dar más audiencia, y si un asesinato da más rating, van a poner un asesinato, no van a poner un documental. Así. Ahora yo creo que la cuarentena y el nuevo escenario que se presenta con la pandemia abre posibilidades, ¿no? Acá en Argentina varios canales están dando contenido educativo, que es todo en vivo, ¿no? O sea, en piso, que es lo más barato para producir, obviamente. Y sé que, por ejemplo, muchos docentes empezaron a usar documentales míos. Yo lo veo por la cantidad de visitas y los comentarios en el canal de YouTube. Y espontáneamente lo han hecho, porque no han tenido ningún tipo de difusión ese material como para decir, miren, úsenlo. O sea, algunos lo van descubriendo y boca a boca se va pasando, y qué sé yo, hay documentales que tienen 200.000 visitas. Entonces vos decís, bueno, impresionante, y el canal tiene, no sé, 30, 40.000 horas acumuladas de visualización. Es muchísimo para un canal de una productora pequeña que no tiene difusión, que no ha hecho, yo nunca hice promociones, hice 2 o 3 nada más, muy breves. Entonces, creo que hay a futuro una posibilidad de que esto se amplifique a raíz de las restricciones que va a imponer esta pandemia en el futuro, ¿no? En la forma de educar, por lo menos. Pero bueno, son todos desafíos, como hablamos cada vez que hablamos, ¿no? Hay tantas cosas para cambiar, tantas cosas para hacer, y nosotros nos vamos poniendo viejos, entonces hay que realmente dar espacio, formar, colaborar con la formación de la gente nueva, para que esto no decaiga, porque la destrucción del ambiente no para con la cuarentena, ¿viste? Sigue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y nosotros estamos cada vez más hundidos en una cultura, en una sociedad insustentable totalmente. Entonces, eso debe ser expresado y eso debe ser replicado, y no hay que bajar los brazos con eso. Uno de los problemas, querido amigo, que más estoy viendo en el último tiempo es que la ciencia en Latinoamérica difunde sus resultados, pero entre pares. Hace muy poca divulgación a la Tremendo. sociedad. Sí. Entonces, ahí yo creo que el género documental puede hacer mucho por la conservación, lo que un paper no llega a hacer. Y creo que en tu producción hay ejemplos emblemáticos. El caso del macatoviano, por ejemplo, que si bien habían muchos artículos científicos que hablaban de su eventual extinción en corto plazo, si no pasaba esto, no pasaba aquello, pero la gente no tenía idea del macatoviano. Y el macatoviano, yo creo que hubo un antes y un después de tu documental, porque tu documental incluso sirvió de inspiración para hacer la documental que hicimos con Harold Céspedes en Bolivia, claro, sobre el zambullidor del lago Titicaca, Rolandia micróptera, que es el primo hermano del macatoviano. Entonces, creo que en este sentido el género aporta muchísimo también desde ese punto de vista, que es otra pata coja en Latinoamérica. Hablábamos la vez pasada con mi gran amigo y maestro Gustavo Scrocchi de Tucumán, sí, también lo debes recordar. Sí, publicamos junto con Gustavo alguna cosa hace 30 años. Entonces estábamos hablando con Gustavo justamente de este tema, que los científicos son los verdaderos responsables de divulgar
el conocimiento, pero se limitan a difundirlo solamente entre pares y la sociedad queda a un costado, a pesar de que la misma reforma universitaria de 1918 nos decía que la extensión, o sea, la divulgación, era el deber ético y moral que tenía el docente investigador de dar cuenta a la sociedad que nos sustenta, porque la sociedad es la que nos paga el sueldo a nosotros. Claro, claro. Sí, sí, totalmente, Entonces, totalmente. mínimamente tenemos que devolverle o darle o rendirle cuentas como dice la reforma. Y sin embargo, muy pocos lo cumplen. Una cosa que yo he estado viendo es que, y tú te habrás dado cuenta, ¿cuántos docentes investigadores universitarios tienen un canal de YouTube? No, no, No no, llegan, no. pero ni al 0,5%. No, no, Exagerando. no, totalmente, Entonces, no totalmente. estamos divulgando la ciencia. Y yo creo que la divulgación es lo que realmente puede hacer la diferencia, como lo hizo el ocaso del macato viano. Eh, Me gustaría tu opinión al respecto. También, bueno, obviamente el Yaguareté hizo ahí un impacto y creo que tu último o penúltimo aporte, Héroes de la Conservación, creo que también sirvió muchísimo para mostrar que los biólogos no solo están en un laboratorio con tubitos de ensayo, sino que realmente tienen un trabajo de impacto social. Entonces, en este Sí, sí. sentido, creo que el cine documental puede hacer un antes y un después. Tu opinión, Marcelo. Completamente de acuerdo y adhiero a todo lo que decís, ¿no? Es un problema para mí debería ser política de Estado que la ciencia sea difundida, ¿no? Es decir, una cosa es, vos decís, mira, un proyecto de investigación, porque vos decís, los investigadores no tienen canal de YouTube, ni siquiera los proyectos de investigación que unen a muchos investigadores tampoco tienen canal de YouTube. Y Cierto. cuando tienen canal de YouTube suben una cosa de 30 segundos, que es una filmación científica fuera de contexto, que nadie entiende nada, que tiene Sí, valor para los pares, para los colegas nada correcto, más. correcto, sí, 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 sí. Está buenísimo, a mí me encanta, pero a la sociedad no la entiende, ¿viste? No, no le llega, ¿no? Entonces vos decís, Doña eh, Rosa no tiene idea de qué está y, mirando. claro, y el problema es que los científicos terminan creyendo que la sociedad no tiene necesidad de tener idea. Y ahí es donde cometen el error. Así Porque es. cuando estás vos, el sueldo de los científicos es pagado por toda la sociedad. Y hay un mandato social de la ciencia que es que se tiene que investigar. Yo soy un defensor ferviente de la ciencia básica. A mí no me importa si investigan lo que sea, ¿no es cierto? Para mí todo debe ser investigable. No Correcto. soy como la gente que piensa que la ciencia, que hay que hacer ciencia aplicada, que la ciencia básica es una boludez. Mentira, porque la ciencia aplicada se nutre permanentemente de la ciencia básica. Pensemos en el rayo Eso, láser, ¿no? mira, Marcelo, perdón que te corte, pero en Bolivia, en Ecuador, varias veces me han hecho el mismo planteo y yo siempre les digo, a ver, trata de hacer un avión sin saber física y me Claro, contás cómo te va. claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. No, pero fíjate el rayo láser, ¿no? Que fue un juego. Es A ver, vamos a inaudito. fabricar un rayo láser y ¿para qué va a servir esto? ¿No? Esto no, viste. Yo leí alguna vez que no me acuerdo quiénes eran, en plena época de la Revolución Francesa, uno de los inventores del globo aerostático subió un globo aerostático en una plaza en París y había dos figuras centrales de la filosofía que se pusieron a charlar viendo cómo el globo aerostático subía, ¿no? Y decían, ¿y esto para qué sirve? Le decía uno al otro, y el otro le dijo, ¿y para qué sirve un recién nacido? ¿Viste? No Claro. tiene ninguna utilidad. Pero no es motivo para no hacerlo. No, yo creo Buenísimo. que hay realmente un problema con la difusión de la ciencia. Argentina hizo un esfuerzo, viste, con el canal Encuentro y con Tecnópolis TV.
que fue insuficiente, pero por lo menos fue un inicio, que me parece que muy importante en el sentido de difundir la ciencia. Yo creo que no solo hay que hacerlo por una cuestión ética, que esa es la principal razón, Así sino es. también por una cuestión estética. Porque es lindo lo que se investiga, ¿viste? Es decir, realmente cuando uno ve, ahora estoy trabajando mucho con Fundación Biodiversidad Argentina, que está nuestro amigo Tommy Waller, eh, estoy haciendo documentales sobre proyectos de investigación con especies poco carismáticas, ¿no? Murciélagos, tucutucu, lombrices, y realmente salen unas historias fascinantes, ¿viste? Y creo que a la gente le interesa conocer una buena historia también. Es decir, Claro. es lindo cuando conocen una línea de investigación, por qué se investiga, qué es lo que quieren saber, porque conocen la biodiversidad también. Conocen esa cosa maravillosa que tenemos y desconocida que es la biodiversidad. Eh, entonces yo creo que ahí hay un camino, un potencial tremendo para elaborar y para producir cosas en toda Latinoamérica. Si vos te pones a pensar la cantidad de especies que hay en Latinoamérica que están siendo investigadas seriamente por distintos proyectos de investigación, es decir, y te pones a enumerar desde Tierra del Fuego hasta Venezuela o hasta el Caribe, si todo lo que hay, es inagotable la cantidad de documentales que se podrían hacer acá. Si acá, si esta biodiversidad estuviera en España, por mencionar un país con recursos no excesivos en la producción audiovisual, no tendrían 3 canales documentales como tiene la televisión española, tendrían 20. Ujú. ¿Entendés? Es decir, Y no en darían Europa abasto. no darían abasto, estarían todo el tiempo viajando por América produciendo cosas. Correcto. De hecho, han producido series, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente y otros documentalistas españoles, sin hablar de los franceses de la BBC, de los alemanes, es decir, de los italianos, todos producen documentales de naturaleza. Los canadienses también, los americanos también. Ujú. Entonces, realmente acá las mejores series sobre Amazonia las hicieron europeos, Sí. ¿no? Estaban Incluso faltando una hasta, serie. hasta el propio comandante Jacques-Yves Cousteau. Costó la serie Claro. la cultura de Costó Amazonas hizo. es Sí, sí. fabulosa. Y es un show, es un espectáculo, es algo lindo para ver. Uno tiene Ujú. ganas de verlo porque te lo cuenta como una aventura. Es decir, el Paraná no tiene series documentales serias, ¿no? Que Increíble, ¿no? una cultura, idioma y biodiversidad. Vos pensás que el Paraná es tremendo, cruza prácticamente 30 latitudes. La Ruta 40 en La Argentina no Ruta tiene buenos 40, un documentales. clásico, sí. La Ruta 40 va desde la Puna hasta la Ujú. estepa patagónica, pasando por una cantidad de lugares increíbles. Y así con todo. Entonces, el camino del Inca, de hablar, el camino del Inca es nada, la gran deuda. Entonces, me parece que la investigación se enriquecería con la producción documental, porque la sociedad vería a los investigadores como gente necesaria, no Exacto. como terminan viéndolos ahora como personas que gastan una fortuna de presupuesto y que no sirven para nada. Eso es culpa de los propios investigadores y de la política Totalmente. científica de los países. Las Ujú. universidades, no puede ser que las universidades no tengan departamentos de producción audiovisual, tienen ínfimos departamentos. Es Así es. decir, la Universidad de Buenos Aires, Exactas y Naturales, tiene un departamento de medios que produce una revista muy buena y produce un noticiero en papel, o mejor dicho, hoy es digital, muy bueno, pero prácticamente no producen informes documentales, teniendo toda la facultad a su disposición, ¿no? Correcto. Realmente es como imperdonable, para mí es imperdonable, ¿viste? Porque realmente no hacen falta grandes presupuestos para hacer eso. No es verdad que tenés que pedir un crédito al Inca para hacer un documental de divulgación científica, o que tenés que tener un presupuesto altísimo de los de encuentro para hacer producción científica. Con mucho menos plata podés hacer cosas muy buenas, muy dignas, incluso podrías usar estudiantes para que lo usen como una instancia formativa en hacer documental, con supervisión, por supuesto, pero para que aprendan de esto. Y es como decís vos, yo creo que ahí hay un problema, una deuda, y la peor parte se la llevan los investigadores y la ciencia.
yo creo. Pero ahí yo creo, Marcelo, bueno, primero que nada decirte que comparto plenamente lo que tú has dicho, pero hablábamos también con Gustavo Scrocchi porque él está con la Fundación Miguel Lillo, está haciendo una campaña bien agresiva de divulgación científica. Está sacando el museo, lo está socializando al museo, la fundación. Están haciendo un trabajo muy lindo, muy interesante. Pero hablábamos de que uno de los problemas es que en la universidad, como no hay una ponderación a la extensión, a la vinculación con la sociedad, a la divulgación, entonces muchos científicos no la hacen porque dicen, bueno, pero a mí no me lo van a valorar curricularmente. Claro, claro. Sí, Entonces sí. ahí también tenemos, yo creo, una cuestión estructural. Es decir, eh, bueno, por un lado eso debería cambiarse, debería haber una ponderación, pero por otro lado, como tú bien lo indicaste, hay un compromiso ético, o sea, aunque no se lo valore, igual tenemos el deber ético de hacer la divulgación. Sí, sí, Eh, claro. Mario Bunge decía, todo conocimiento es útil por definición. Y yo a eso le agregué el corolario. Todo conocimiento es útil por definición. No existe el conocimiento inútil. Lo que existen son los inútiles que no saben para qué sirve el conocimiento. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, no, coincido plenamente con vos y hay también una idea de que a la sociedad no le importa eso, y no es verdad, no No es es verdad. verdad. A la sociedad le encanta que le cuentes cosas. Sí, sí, sí. Y la sociedad está agradecida cuando alguien le dice qué está haciendo un científico en su laboratorio, con su dinero, con el dinero que la sociedad le Exacto. paga, digamos. Es de necios oponerse a eso realmente, ¿viste? Gente que no comprende nada. Pero lamentablemente las políticas a este nivel a veces son llevadas por gente que no está capacitada para comprender estas cosas, ¿no? Decía, sería conocimiento en inútiles, como decíamos recién. Este, hay algo de eso, lamentablemente. Sí, Eh, sí, mi experiencia es que cuando los científicos le cuentan a la gente lo que están haciendo, la gente cambia de actitud automáticamente. totalmente. Y eso debería ser también una herramienta para valorar la biodiversidad. Porque si hay un grupo de científicos que está estudiando un tucutucu en la puna de Atacama, quiere decir que ese tucutucu es valioso. Si Correcto. no, nadie le daría ningún tipo de bolilla. Claro. Es como una especie de espejo, ¿no? Ah, bueno, si se dedican es porque debe tener algún valor. Aunque por ahí están estudiando cualquier cosa que no tiene que ver con lo productivo. Entonces, una forma de valorar la biodiversidad también es ver el trabajo de los científicos, porque a través del espejo de los científicos, de la lupa del científico, uno conoce la biodiversidad también y los problemas que tiene. Así es, Entonces, así es. Yo creo que ahí también, bueno, tenemos un par de pequeños problemas, ¿no? Por un lado, el tema de que te habrás dado cuenta que muchas veces los docentes investigadores se quejan de que no tienen la paga suficiente, no tienen un sueldo adecuado, pero yo siempre les digo, trabajen para tener un mejor sueldo. Y la mejor forma de mejorar el sueldo, el financiamiento, es que la sociedad sea consciente del trabajo que hacen. claro, claro. Sí, sí. Porque eso Sí, es lo sí. que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos apuestan al efecto San Mateo. Mientras más conocido soy, más financiamiento tengo. Sí, sí, Entonces, totalmente. apostar a eso me parece fundamental y eso es la extensión que no estamos haciendo. Sí, Por sí, otro sí. lado,
por otro lado, también me parece extraordinario lo que estás haciendo, que comentabas del tema de las especies no carismáticas, porque Claro, justamente ese es el otro problema, que yo lo trato con mis estudiantes. Yo siempre les digo, la conservación de la naturaleza es discriminadora, porque sí, sí, tenemos que las especies carismáticas son las que tienen todo el financiamiento, todo el apoyo popular, porque, claro, ¿quién no quiere trabajar para conservar el jaguar? claro, Pero si lógico. hablamos de conservar una garrapata, guácala, ¿a quién Claro, se claro, le ocurriría eso? Que se mueran por fea las garrapatas. claro. Sí, sí. Entonces, los lindos se salvan, los feos Claro. que se mueran. Sí, sí, sí. No, no, totalmente, totalmente. Y ahora, por ejemplo, hice dos documentales cortos sobre murciélagos. Viste que está el tema del Wow. murciélago, coronavirus y todo esto. Ujú. Pero es muy interesante porque cuando la Ahora, gente ahora, en la cuarentena has hecho eso. y lo filmé, uno lo filmé en diciembre y el otro lo filmé en febrero, creo, y los edité ahora, en la cuarentena. El de febrero lo edité ahora y el otro lo edité, ponele que en enero. Y Excelente. están, después te paso el link, están subidos Dale, 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 por favor. al mío y al de la Fundación Biodiversidad Argentina. Y hay gente que uno jamás pensaría que va a gustarle un murciélago, le termina gustando un murciélago. ¿No? Ujú. Está toda esta cuestión del asco con los murciélagos, todo. Pero cuando empezás a meterte con los detalles de la vida de los murciélagos, la cosa ya no es tan blanco-negro, son asquerosos, no, bueno, pueden ser asquerosos, pero qué útiles que son, o hasta decir, uy, mira cómo cuidan, uy, mira qué lindo, mira lo que hacen con los cachorritos. Entonces, cambia la percepción. Ujú. El conocimiento opera a ese nivel también. Es como descubrir algo que era interesante con un bicho que es horrible, digamos, desde el punto de vista de la ideología popular. Eh, pero bueno, yo creo que este tipo de cosas aportan mucho y justamente ayudan a sacar el foco de estas especies mega carismáticas, como decías vos, ¿no? El jaguareté, como pudo haber sido el macatoviano también, que aparte te meten en un brete, porque hacer un documental de jaguareté es todo un problema, porque todo el mundo va a estar mirando el documental, a ver si cometiste un error, si esto, lo otro. Es tan carismática, es tan visible la especie Ujú. que, digamos, yo me siento mucho más presionado con ese documental, Claro, realmente me claro. pasé bien armándolo, me sentía muy presionado. Y tuve como 2 meses y medio encerrado, laborando en la edición, preocupado realmente, porque no me gustaba lo que quedaba y uno siempre tiene miedo. Al final, bueno, quedó un buen documental con una buena estructura, pero bueno, la especie carismática representa toda una gran carga en este sentido. Por lo menos para mí, que quiero que las cosas salgan bien. Trabajar con especies menos carismáticas te da mucho más libertad, no es tanta la presión. Ahora acabo de terminar un pequeño documental que también filmé en febrero, no en la cuarentena, sobre las lombrices. Y las lombrices, bueno, como te acordarás, el tipo que más amaba las lombrices era Darwin. Darwin, el último libro que publicó no fue El origen de las especies, fue Ujú. un libro sobre las lombrices. La Y lo lombriz, sí, loco sí. es que en su momento fue un bestseller y Ujú. vendió mucho más que El origen de las especies, ¿no? No hoy, pero en aquel momento. Claro, La claro. primera edición de 2000 ejemplares se agotó el día que la sacaron. Bueno, las lombrices ahora, hay varios grupos de investigación en Argentina, por lo menos que están trabajando con lombrices para que los agricultores vuelvan a usar las lombrices, digamos, ¿no? Y lo que pasa Es es que el decir, glifosato, no te olvides que no, elimina no, toda la la biodiversidad del chimeneas. suelo, Sí, sí, incluidas las lombrices, obviamente. sí. Ahora, tener lombrices en un campo te aumenta hasta un 25% la producción. Claro, claro, Es increíble. Y claro. aparte de que mejora la estructura del suelo, aumenta la cantidad de materia orgánica que se produce en el suelo, aumenta la infiltración. Es decir, si vos dejas que las lombrices trabajen, las lombrices te mueven todo el suelo de un campo en un año. Es increíble la cantidad, el volumen de suelo que mueven esos bichos. Ujú. Entonces, realmente, la lombriz
es la biomasa más importante del suelo en este momento. ¿Y quién le da abolición a la lombriz? Entonces, hacer un documental sobre la lombriz es un desafío en el sentido de que hay muchas cosas para decir importantes sobre las lombrices. Entonces, realmente me parece que en el montón de especies no carismáticas que hay, que son el 99%, hay muchas cosas para contar y hay muchas investigaciones interesantes para contar. Con lo cual los científicos también están agradecidos. Agradecen que a alguien se le ocurra hacer un documental sobre las lombrices, ¿no? Así que creo que adhiero completamente a todo lo que venís diciendo en este sentido. Querido amigo, ya para el cierre, Sí. ¿cuál es tu perspectiva a futuro y qué le recomendarías a las nuevas generaciones respecto a este género documental y a la necesidad real que hay de continuar esta tarea? Porque si bien tú tienes una producción increíble, increíble, y que has abarcado tantas temáticas como Jaucanigas, Gente del Agua, esto del río Pinturas que hiciste con Carlos, que me parece fantástico. ¿Cuál es la perspectiva a futuro? Porque yo creo que en Latinoamérica se necesitan muchos más Marcelos Viñas. ¿Qué opina Marcelo Viñas de que haya más Marcelos Viñas? A mí me encantaría, como te decía, para mí sería un motivo, ¿cómo te podría decir?, de tranquilidad espiritual, ¿viste? Yo creo que si hubiera muchos documentalistas de naturaleza, significaría que la naturaleza está siendo valorada. Entonces, para mí sería un síntoma fabuloso, ¿no?, de que quizá haya una oportunidad de cambiar. A mí me parece que los jóvenes tienen que aprender sobre la naturaleza, tienen que dejarse fascinar por esa cosa que nos fascina cuando somos niños, ¿no? Las hormigas, las lombrices, los pequeños bichitos, los pájaros. Todos nacemos cazadores-recolectores, todos nacemos gente vinculada naturalmente a la naturaleza y la cultura nos aleja de todo eso. Entonces, me parece que si los jóvenes logran aprender un poco sobre la naturaleza, para ellos va a ser mucho más fácil después comunicarlo y comunicar valores positivos sobre eso. Eso sería lo que más me gustaría a mí. Yo ahora voy a empezar una serie cuando se corte la cuarentena en la provincia de La Pampa sobre una serie de documentales ambientales y una pequeña serie de documentales sobre biodiversidad que se llama Historias Silvestres, que son pequeños cortos de 5 minutos sobre una familia animal, que le pasan cosas, y es un documental puro de naturaleza de 5 minutos. Son 10 capítulos, que estoy muy entusiasmado con eso, me encanta. Es como volver al origen, ¿no? Volver al documental de naturaleza, que es muy difícil de hacer. Pero la verdad es que si te digo lo que me gustaría trabajar con otras especies, ¿no? Me gustaría trabajar con el oso de anteojos, me gustaría trabajar con la arpía, me gustaría trabajar en Ecuador, ¿no?, en Perú, en Bolivia. Me gustaría filmar biodiversidad ahí y formar gente ahí también. Eso es lo que me gustaría a futuro, sinceramente. Pero, bueno, el mensaje es ese, ¿no? A los que tienen interés en el documental, que lo hagan, porque es maravilloso, es un género fabuloso, es un género inagotable y realmente es muy necesario. Así que, bueno, cuenten con mi apoyo, digamos. Marcelo, ha sido un gratísimo placer haber podido tener esta tertulia contigo. Creo que ha sido muy enriquecedora mostrar este panorama. Creo que todavía queda mucha tela por cortar, así Sí. que no te sorprenda que en algún momento te convoque de nuevo, sobre todo para valorar
las nuevas producciones tuyas. De todas maneras, todavía hay mucho para hablar de las anteriores también. Entonces, mi mayor agradecimiento, un agradecimiento extensivo también de parte de mis estudiantes que te conocen y que valoran muchísimo esta producción. Y bueno, el agradecimiento en general de la sociedad, la que te conoce y la que falta por conocerte también, querido amigo. Sí, bueno, Enrique, la verdad que un placer, y yo siempre te sigo en Facebook y veo tu dedicación docente y realmente te admiro por eso, porque es uno de los valores más altos de una persona. Viste que en los países nórdicos un docente gana más que un médico, Sí, gana sí. más que el presidente más o menos. Y yo creo que así debería ser. Entonces, realmente tu vocación docente, uy, para que se cortó acá. Ahí está. Ahí. Ahí desapareciste por un momento. Ahí está. Tu vocación docente es algo que la verdad que me conmueve. Me parece que esa cosa dedicada que tiene con los estudiantes me encanta. Te admiro por eso y te envidio un poco también. Es buenísimo. Gracias, Marcelo. Y bueno, vamos a seguir en contacto, como te Dale, dije. dale. Sí, sí, totalmente. Y bueno, seguiremos compartiendo estas experiencias a futuro. Y bueno, muchísimas gracias por todo, querido amigo. Y ojalá Gracias en vos. algún momento nos encontremos, ya sea en Bolivia o en Ecuador, que veremos la forma de por lo menos traerte, aunque más no sea, para que compartas un espacio de aula, una charla, y de ahí se verá si sale alguna otra posibilidad. Pero Buenísimo. por algo Sí, sí, empezaremos, sí. querido amigo. Che, bueno, Enrique, muchísimas gracias por la convocatoria, che. Un honor, un placer y realmente estoy muy agradecido de todo esto. Muy, muy agradecido. El agradecimiento es mutuo, querido amigo. Muchísimas gracias y desde Calceta, Ecuador, un fuerte abrazo a la distancia y como te dije, en algún momento concretaremos un café no virtual. Sí, sí, espero ansiosamente. Che, bueno, buenísimo. Un Un gusto. abrazo enorme, querido amigo. Chao, Estamos en chao. contacto. Nos Muy bien, ¿qué les pareció? Fantástico, ¿no? Realmente, qué orgullo para Latinoamérica contar con profesionales de la talla de Marcelo Viñas. Los invito cordialmente a ver estos materiales. Si nunca han visto una documental de Marcelo Viñas, búsquenla en internet, búsquenla en su canal de YouTube. No tienen desperdicio. Y sobre todo, úsenlas, úsenlas pedagógicamente, úsenlas en sus aulas. La academia, café virtual, científico y cultural, cumpliendo una vez más con su lema: aulas abiertas, conocimientos compartidos. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa. Adiós.